Y no he leído. ¿Y de qué dirección me están hablando? Me interesa, pero de hecho no sé qué. Ya, jóvenes, vamos a desarrollar y explicar qué son los polinomios de Taylor o los polinomios de Maclaurin cuando el x sub 0 vale 0. Y se trata de lo siguiente, para simular una idea. Cuando en una función f de x, en un vecindario x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, se llama vecindario, para un pequeño delta, después y antes de x sub 0, uno quiere calcular el valor de la función en algunos de estos vecinos. ¿Cómo puede hacerlo si el computador no entiende lo que es coseno o arco tangente, o logaritmo de no sé qué? Pero sí entiende, y lo hace con muchísima rapidez, cuando uno le dice, no, si lo que yo le pido que me calcule es esta cosa, es un polinomio.
la máquina y el computable, eso sí que yo lo sé hacer y bien rápido, porque sé multiplicar, dividir y sumar muy rápido. Y uno aprieta un botón, pum, y le destapa 9 decimales exactos de cualquier función, por complicada que sea. De ahí viene la razón por la cual fueron tan importantes hasta hoy día los polinomios de Taylor o los desarrollos de Taylor. Dice, me imagino que al matemático se le ocurrió, oye, en este vecindario voy a calcular los valores, más o menos estos vecinos, no por la función, porque no sé cómo hacerlo, pero sí puedo hacerlo por un polinomio que se le parezca. Lo primero que se le ocurrió, me imagino, ¿y qué tal si aproximo la función en ese vecindario por una recta que pase por el mismo punto horizontal? Al tiro de hacer, oye, pero el error es grosero. Lo que usted me pretende convencer es que para este vecino, usted el valor de eso lo está asumiendo como si fuera por la recta. Y el error que comete es eso. Es demasiado grande para el intervalo que está trabajando. Entonces, f de x igual constante es una maldita aproximación. ¿Y qué tal si fuera f de x igual a x más b? Pero que este a fuese la pendiente de la recta igual a la pendiente a la curva en el punto x sub 0. O sea, usted me dice, quiero calcular con f, ya que mejora. Entonces, entre los vecinos, el error de este ya, eso sería por la recta, esto sería por la función. Lo voy a exagerar. Ahí. Entonces, por la recta y por la función. Entonces, alguien le dirá, oiga, pero todavía es malito. Si se aleja un poco, ya está cometiendo errores groseros. Entonces dice, ¿y qué tal si le hago una segunda aproximación? Así que si yo sé que la curva es cóncava en torno al punto, le voy a dibujar, le voy a obligar a que el polinomio también sea cóncavo. ¿Y cómo? Que tenga igual segunda derivada. Si la segunda derivada están del mismo signo que el de la función, entonces ya se parecen mucho más. Porque dice, ya, esta es la función y este es el polinomio. O sea, comparten tangente, pasan por el punto, ya son iguales. Parece que la cosa que funciona es que el polinomio y todas sus derivadas sean iguales a las mismas todas derivadas de la función. Con una gran ventaja, que el polinomio, ¿cuántas derivadas tiene? ¿Hasta qué derivada aguanta? Hasta la décima. La n más 1 nos mata. No. Esa n más 1 veces derivable por otras razones. La función. Pero el polinomio aguanta hasta la enésima, porque la enésima derivada aguanta n. Y la que sigue lo anula. ¿Algún problema, jóvenes? Tenía el micrófono prendido. Bueno. Entonces, ¿a qué recurrió? Dijo, voy a suponer que el polinomio que voy a construir se parece tanto más a la función mientras más términos o derivadas iguales tenga. Y dijo, voy a poner a que f en x sub 0 sea igual a p n en x sub 0. Después que f' en x sub 0 sea igual a p'n en x sub 0. Que f segunda en x sub 0 sea igual a la segunda derivada del polinomio en x sub 0. Y obviamente me voy hasta el final que la enésima derivada en x sub 0
es igual a la enésima derivada del polinomio en x sub 0. Operando de esa forma, voy a ser capaz de calcular estos coeficientes en términos de la función. Con lo que está ahí a la vista, dijo si voy a pretender que tanto la función como el polinomio que la aproxima pasen por el mismo punto x0, entonces la función en x sub 0 es el polinomio en x sub 0. Pero ¿cuánto vale? Lo tienen a la vista ahí arriba. ¿Cuánto vale el polinomio de x sub 0? Este. A sub 0. Claro que sí. O sea, ya tenemos calculado este. Es decir, que el Taylor parte con f en x sub 0 como primer coeficiente libre. ¿Cuánto vale Pn' en x? ¿Vale? Se muere y queda a sub 1 más 2 a sub 2 por x menos x sub 0 más, muchachos, aquí estaría a sub 3 por x menos x sub 0 al cubo, ¿no es cierto? Así que la derivada de este sería 3 a sub 3 por x menos x sub 0. ¿Cuánto queda? Al cuadrado. Se mueve con n a sub n por x menos x sub 0, n menos 1. Perdón que haga este ping-pong porque no tengo más pizarra. F' de x sub 0, yo quiero que sea F' n en x sub 0. Quiero que la derivada de la función de x sub 0 sea lo mismo que la derivada del polinomio en el mismo x sub 0. Pero esa es la derivada del polinomio en cualquier x. ¿Cuánto vale en x sub 0? Esa en x sub 0. ¿Cuánto vale? Reemplacen x por x sub 0 para obtener esto. Igual. ¿Cuánto vale? A sub 1, esto, fuera. Bueno. Escucha que bueno, ya dio calculado. ¿Cuánto es la segunda derivada del polinomio neto en x? ¿La derivada de eso? Esto queda. Sé que ustedes me dirán, no es 2 por a sub 2 y 1 por 2 también. Ya van a cachar por dónde voy. Más 1 por 2 por 3 por a sub 3. Profe. Lleva una semana. ¿Sí? ¿Cuánto vale? F segunda en x sub 0. Vale F segunda, el polinomio 2 veces derivado y evaluado en x sub 0. Ahí está 2 veces derivado. Evalúenlo en x sub 0. Queda 1 por 2, por sub 2, y el resto se mueve, porque el x sub 0 manda. F tercera, x sub 0, es igual a la tercera derivada del polinomio en x sub 0. Yo sé que ustedes ya cacharon cuánto es. La tercera derivada no da nada, este queda en 1, 1 por 2 por 3, y se muere el resto, porque todavía hay una potencia que aguanta. Así que sería igual a
1 por 2 por 3 por A sub 3. Un detallito. ¿Me admiten esa frescura? A sub 1 es f' de x sub 0 partido por 1, que es 1 factorial. Es que viene con las otras. Y acá dedujimos que A sub 2 es igual a f segunda en x sub 0, f segunda, partido por 1 por 2, que es 2 factorial. Naturalmente que A sub 3 es aquí ya le dimos. ¿Cuánto vale la késima? El coésimo factor, ese que está, no sé, por alguna parte por acá. ¿Cuánto tendría que valer? Y definitivamente, ¿cuánto vale el último término del polinomio, el enésimo? Vale la enésima derivada evaluada en x sub 0 partido por n factorial. Entonces, el Taylor de f en torno a x sub 0 es n de x igual f de x sub 0. Voy a reemplazar a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. F de x sub 0 por, o sea, más f' en x sub 0 por x menos x sub 0, más, no quise poner partido por 1 factorial, pero se lo entienden, más f segunda en x sub 0 partido por 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado, más la enésima derivada de x sub 0 partido por n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. O bien, yo sé que a ustedes les gusta la elegancia, algunos ponen sub n super f, para que es el polinomio de orden n de la función f en torno a x sub 0. Otros ponen así, coma x sub 0. Pero todos estamos de acuerdo en que es el polinomio de variable x en torno a x sub 0, cercano a x sub 0, que se escribe de esta manera. A nadie de ustedes ya le asusta escribir sumatoria. Eso es. Sí. Si x sub 0 vale 0, muchachos, estoy hablando de esto. Aquí estaba x sub 0 y yo lo hice en torno a este punto. Pero si lo hago en torno al origen, a 0, también con el mismo vecindario, trazo todas las cosas y empiezo a calcular los valores muy parecidos a eso. Si x sub 0 es 0, es decir, en torno a 0, muchas veces se desarrolle esta función por un polinomio de Taylor en torno al origen, muchos le van a decir, escriba el polinomio de Maclaurin. Maclaurin, un escocés que le puso el nombre de él al mismo de Taylor. Se llama polinomio de Maclaurin, Maclaurin, como quieran pronunciarlo. Sería
en torno a 0. Dénmelo un poquito desarrollado y después lo escribimos condensado. Sería F 0. No perderlo de vista. Ahí, F 0 más de 0 por X. X sub 0 vale 0. Más segunda del 0 partido por 2 factorial por X cuadrado. Más F tercera en 0 partido por 3 factorial por X cubo. Más. La enésima en 0 partido por N factorial por X elevado a N. Igual sumatoria de K igual 0 a N de la Késima en 0 partido por K factorial por X elevado a K. Todos los X menos X sub 0 se transformaron en puros X porque el X sub 0 vale 0. Porque estoy desarrollando en torno al origen. Algunos. Profe, Dime. cuando uno escribe la función, cuando uno la evalúa, ¿en qué parte la reemplaza? Hay un poco de rebote. ¿Me puedes repetir? ¿Cuándo qué? Que cuando uno reemplaza la variable de la función a evaluar, ¿dónde ponemos, en dónde se evalúa las incógnitas? Porque hay un X menos un X0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos toma el valor que ponemos? Ya te entiendo. Lo que uno evalúa es el X. Un X que es vecino a X sub 0. En el McLaurin no se nota mucho porque no dice X menos 0 o X cuadrado o X menos 0 al cuadrado. Pero se evalúa, vamos a hacer un ejercicio, se evalúa el X vecino del que se está, del entorno. En el caso del X vecino de 0, si uno toma un vecindario razonable, los resultados por el Taylor, mientras más largo sea el polinomio, son espectaculares algunos. De hecho, los polinomios de Taylor son los que están metidos en las maquinitas de bolsillo o en los computadores. A ver, un ejemplo. F de X igual a elevado a X. Lo primero que vamos a hacer es construir la serie de la función exponencial. En torno a 0. Ahí está. F de 0, F' es 0, F segunda es 0, F tercera es 0. Meterlos acá y eso me va a dar un polinomio exclusiva función de X que va a representar o a simular a E elevado a X. Sería qué maravilla, ¿no? Es que como la exponencial es infinita veces derivable y todas sus derivadas son idénticas a la exponencial, no E elevado a X o E elevado a menos X, la exponencial, todas sus derivadas valen 0, me queda que la función exponencial es aproximadamente igual, se parece a su polinomio, y su polinomio es ese que está ahí arriba, que lo vamos a escribir con los datos que ya tenemos. ¿Cuál sería el Taylor? En torno a 0, o si quieren el McLaurin, como quieran, no importan los nombres, de la función exponencial. Sería, ¿me ayudan? ¿Cuánto vale f en 0? Más
Ya, 1 por x, más 1 partido por 2 factorial por x cuadrado, más jóvenes, presento la expresión de la función exponencial en términos de un polinomio. Cuando uno suelta n a infinito, queda la serie de la función exponencial, es una serie famosa, conocida. Pues bien, este es el Taylor o el Maclaurin para la función exponencial. ¿Cuál es la gracia? Que, por ejemplo, tomamos un vecindario no más grande de menos 0,5, 0,5. Y a uno le aseguran que usando ese polinomio, e elevado a cualquier x que esté por aquí, le da buen resultado. A lo mejor 0,5 ya es muy lejano, porque puede que el polinomio sea una cosa así, y aquí ya puede que el error sea medio groserón. Pero en la medida que nos acercamos acá, es tan parecido el polinomio a la función que empieza a dar resultados espectaculares, que esto es lo que está en la maquinita. Ustedes en la maquinita apretan un botón y le dan 9 decimales. Por ejemplo, e elevado a 0,1. Me preguntaban los chicos cuál es el que se reemplaza. El x. Ese es el que se va a calcular. 0,1 es el x, aunque yo quiero calcular. 0,1 está bien cercano a 0. Debería ser un resultado razonablemente bueno. Una aclaración. Si yo corto aquí, un polinomio, una aproximación de primer grado, me da 1,1. Si le pongo una aproximación de segundo grado, me da 1,1 más 0,01 dividido por 2. O de hecho, un milésimo dividido por 3 factorial. El 8, 10 elevado a menos 4 dividido por 4 factorial. Cada vez agrega menos. En otras palabras, como cada vez agrega menos, quiere decir que el término que sigue es cada vez más chico, afecta menos. Así que son correctos los que van hasta acá con un error muy pequeño. Un ejemplo. ¿Cuánto vale e elevado a 0,1? No. Así. No es igual todavía. Teorema que viene, que es feroz y que nos va a ocupar el resto de la clase, teorema del resto, él se hace cargo de cuánto es la metida de pata. Si yo me atreví a calcular esto hasta aquí, yo sé que cometo un error, pero el resto me dice cuál es el monto del error. Y me dice, mire, el error que usted cometió es del orden de 0,0005. Ah, tengo 3 decimales exactos, porque el término que le voy a sumar más o menos no afecta hasta el cuarto decimal. Así que los 3 que aquí tengo están buenos. Y eso es lo que hace el computador. ¿Por qué les da 9 decimales a ustedes? Y son exactos, de la maquinita. Porque el computador, a mí me gusta esta frase, pero la repito siempre, y se los dije a sus compañeros de la sección anterior. El computador es un idiota supersónico. Pero es idiota al fin, si no tiene idea. Salvo que ustedes, que son los inteligentes, háganlo así. Si lo hacen mal, lo hacen mal. Muy rápido también, pero mal. Y si no, muy rápido, pero bien. Pero no es una máquina que piense, quiera Dios. Yo ya no voy a estar. A lo mejor van a haber máquinas que piensen. Como Terminator, ¿no? Ya, cortemos aquí. Uno dice, muy optimista, está truncando muy cerca, póngale más, no importa. Mientras más grande el polinomio, más preciso es el resultado. Pero a ver qué nos pasa cuando yo corto aquí. Sería 1 más 0,1 más 0,01 dividido por 2. ¿Están de acuerdo? 1 más 0,1, este es el x, este es el x, más 0,1 al cuadrado, 0,01 dividido por 2, es decir, 1,1 más 1,1 más 0,00005. ¿De acuerdo? Así que sería 1,105. Ya, pues saquen la máquina. Ya camine. Máquina. ¿Cuánto vale e elevado a 0,1? O la raíz décima de e. Esta zurdita. ¿No tiene máquina? Calculen. E elevado a 0,1.
Yo eso con Máquina, ¿cuánto da la máquina? 1,105. 1, ¿cuánto? 1,05. No puedo creerlo. Mira. ¡Oh, qué bueno! Es poderoso. Ahora, si me alejo hasta 0,5 y le pongo cuánto vale E elevado a 0,5, ya es tan bueno. Sería 1 más 0,5 más 0,25 dividido por 2, es decir, 1,5 más 0,12, 0,125, ¿así? Sí. O sea, quedaría 1,5, no, 1,625. ¿Cómo anda con la máquina? 1,648. Ya. ¿Cuánto sería? 1,642. Le achuntamos un puro decimal nomás. Ya en el segundo decimal se empieza a ver. Claro, porque mi juez chancho. Miren, le estoy pidiendo que aquí me dé un valor parecido. Y si me alejo hacia un intervalo, ya no sirve para nada. Así es el error. Porque el polinomio va por su cuenta y la función sigue su curso. Pero, si empiezo a presionar sobre esto, perdón las expresiones, pero esto es lo que ocurre, y si alargo el intervalo, pero alargo el polinomio, lo que hace el polinomio es esto, se empieza a enrollar y persigue la curva, y cada vez, por grande que sea, se parece más, siempre que yo use más términos. Esa es la filosofía del Taylor o de los McLaurin. ¿Cómo se puede calcular una función que por el nombre el computador o la máquina no la reconoce? ¿Qué es la que es coseno? No, es 1 más x cuadrado. Ah, ahora sí, pues dígame ahí eso. Eso dice el libro. ¿De acuerdo? Por acá. Profe, F de X. Sí, dígame. una duda. Si es que nosotros sacamos, por ejemplo, el límite del infinito de esa suma, ahí sí podríamos decir que es una igualdad. ¿Escuchan, jóvenes? Perdone que los despierte. ¿Escuchan? Se escucha. Ya, es que hay una pregunta de un compañero. Dime, ahora. Que si sacáramos el límite del infinito de la sumatoria, ahí sí podríamos decir que es una igualdad. Sí, claro, porque con el límite al infinito, el resto tiende a cero. O sea, no el resto, ni siquiera he dicho lo que es el resto, pero el resto, la colita de la serie, esa se empieza a extinguir. Y queda un cálculo exacto, pero cuando tiende a infinito. A ver, ayúdenme en uno más y les dejo el otro de tarea para que lo vean. Vale, seno de X. Me van a ayudar a construir el Taylor, McLaurin en todo caso, de la función seno. Uno saca algunos términos y se da cuenta al tiro que recursivamente ya puede escribir los otros. Veamos. F de 0 vale 0. F' de X, F segunda de X, F tercera de X, F4 de X, igual. Coseno de X menos seno de X menos coseno de X y seno de X que recupera la primera. Por eso basta. En módulo 4 sería F' de 0 vale 1. F segundo de 0 vale 0. En 0 vale 0, en 2 segunda vale 0, en 4 vale 0. Profe, ¿Sí? ¿por qué siempre evalúa la función en cero? ¿Puede ser cualquier número? Puede ser cualquier punto, por ejemplo, en pi cuarto. Voy a responder al tiro a lo que tú me estás preguntando. Pero estoy evaluando en torno a 0. En otras palabras, estoy evaluando la función 0. Esta es la función 0.
en torno a 0, para calcular valores cercanos a 0. Si tú quieres en pi cuarto, es exactamente lo mismo que hay que hacer, un poco más. Tendrías que poner ahí arriba. O sea que si yo tengo que, como si defino un número, no sé, 10, tengo que después, cuando ya saque el polinomio de Taylor, evaluar la función en base a los términos de la vecindad de 10. Exactamente. Ya, Exactamente. no puedo irme para otro lado. Y en ese caso sería ahí arriba, f en 10. La derivada evaluada en 10 por x menos 10. La segunda en 10 por x menos 10. Como es 0, si tú quisieras verlo en torno a pi cuarto, te queda seno de pi cuartos, menos la derivada del seno, que es coseno de pi cuartos, por x menos pi cuartos. Y hace más largos los problemas. La tercera derivada evaluada en pi cuartos por x menos pi cuarto al cuadrado, etc. La ventaja del 0 es que se mueven muchos términos. Porque el 0, en torno a 0, o sea, volviendo acá, en torno aquí, queda que el seno de 0 vale 0. F', que es el coseno, el 0 vale 1. La segunda derivada, que es menos seno, el 0 vale 0. La tercera derivada, que es menos coseno, f tercera del 0 vale menos 1. Y la cuarta derivada, el 0, el seno vuelve a valer 0. Con esto, la función seno es aproximadamente igual, no olviden, en torno a x sub 0 igual 0, en torno a 0. O si quieren, en torno al origen. Eso. Este es el polinomio que voy a tratar de simular para calcular el seno de 0,1, 0,2, 0,4 radianes. Y bueno, ¿me ayudan? Van a cachar el tiro. ¿Dónde está? Ahí lo alcanzamos a ver. Entonces, f0 vale 0. F' vale 1 por x. 1 por x. Ya después, f segunda, 0. F tercera, pero viene un menos. Menos x cubo partido por 3 factorial. La cuarta, 0. Anímense. Carriléense porque más, menos, más. ¿Cuál creen que viene? Claro, mata a todos los pares. Así que queda x quinta partido por 5 factorial. Menos x séptima partido por 7 factorial. Más menos, y que al final menos 1 elevado a n por, o elevado a k, por x elevado a 2k menos 1 partido por 2k menos 1. Si quieren lo pueden sensibilizar. Esto es lo mismo que sumatoria de k igual 0 a n de menos 1 elevado a k por x elevado a 2k menos 1 partido por 2k menos 1 factorial. Este es el seno de x con su polinomio de desarrollo. Ahí veamos. Para acá igual 1. Para acá igual 1. 1. Para acá igual 1, ¿cuánto queda el signo? 1. 1, porque queda menos 1 elevado a 0. 1. X elevado a y 1 factorial, 1. Avance. Para acá igual 2. Echa a correr la suma. Para acá igual 2. 2 menos 1. 1. Queda 1 que bota el signo, queda menos. Y acá queda cubo partido por 3 factorial y se juega. Tarea.
coseno sería todo lo que le falta. Es el complemento, es el complemento. Es la sumatoria de la factorial. Pero véanlo ustedes, háganlo como una tarea para escribirlo el polinomio. Profe, ese polinomio que lo asociamos al seno es únicamente el seno, o le podríamos escribir el polinomio del coseno derivándolo. Ajá, claro. Este curso termina con series. El último capítulo que vamos a ver juntos, quiera Dios que no nos correteen, es series. Y la derivada de la serie del seno da exactamente la serie del coseno. Es lo que tú estás sospechando. Si tú derivas esto, derívalo. Te queda que bota un 2K menos 1. ¿Ah? Y el 2K menos 1 se cancela con esto, que te la deje el factorial anterior, pero te la deje, qué sé yo, 2K o 2K menos 2, en fin. Pero eso, bueno, viene después. El teorema que viene, que es relativamente pesado, yo espero que ustedes me puedan ayudar y a seguirlo, porque técnicamente tiene algunos grados de dificultad, pero hay veces que yo me lo salto, pero es una frescura. Decirle, créanme esto porque así es, y después nadie lo entiende cuando lo lee. Es el teorema que se hace cargo de describir cuál es el resto que se comete o el error que se comete al calcular de cierta forma un Taylor o un Maclaurin y cuánto es el sobrante que queda. ¿Sí? Entonces, de esa sumatoria se puede sacar que el n elevado a y por x se descompone en el coseno de x más y seno de x. Así. Porque tiene la misma forma de que el euro es un del seno. ¿Estás hablando de qué? ¿De los complejos? Sí. Sí, sí. De hecho, con coseno se puede demostrar la famosa fórmula e elevado a phi. El coseno phi más i seno phi. ¿Cuánto es? Espérate, de Copucheto nomás. ¿Cuánto es e elevado a i pi? Coseno pi más i seno pi. I seno pi se muere. Coseno pi vale menos 1. La fórmula de Euler, que es la fórmula más gloriosa de las matemáticas. Tiene todos los números trascendentales. La base de los neperianos, el número pi del círculo, la unidad compleja, la unidad real y el cero real. Háganme eso. Las tiene todas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esas cosas se pueden ver después. No quiero distraernos. Profe, ¿Y? cuando yo escribo la sumatoria de la función seno, ¿cómo podría indicar que está como en torno a una vecindad? Normalmente se escribe lo que les decía adelante. P sub n de x, coma, en este caso 0. Algunos textos lo ponen así. O P sub n de x, coma, x sub 0. Ahí se indica el este. O se dice en palabras. Pero del desarrollo, propio del desarrollo se nota aquí. Aquí se nota que es en torno a 0 porque todos los x son x menos 0. En cambio, arriba está explícito que son x menos x0. Ese es el punto central en torno al cual se desarrolla. Veamos. Arriba, sí.
en el chat están preguntando si va a dar un break. ¿Perdón? En el chat están preguntando si va a dar un break. ¿Un break? Ya, pues. Al tiro. Después, a de huello, hasta el final. Ya, 5 minutos, chicos. O sea, uno menos. No, porque le hice y para saber la construcción artística. Profe, Se fue. Se fue. Se fue. Grande Matías Parra. ¿Dónde está? Ahora Jason nos va a hacer la clase, la compita. Dele. Buena, Pepi. Buena, Claudio.
Bueno, a ver si sí. No sé si queréis que te lo lea, Silvia, pero dice para todo X existen intervalos X0 menos delta y X0 delta menos X0. Existe esa letra rara, ¿cómo se llama? Chi. Entre X y X0 tal que la función dada. No sé si me escuchaste, pero ojalá que sí. Nada. Ya no se puede. Aunque se siente bacán bajarlo ahora. No. Bueno, pero si lo han visto, según la monte estamos en la semana 5 o la 6. A ver, pues, yo tengo aquí. En la semana. ¿Qué es eso? Es que parece que solo iría quedando para el cálculo integral, debería haber comenzado esta semana. No se alcanza, no se puede, está mal diseñado. Y después para primitivas hay 2 semanas y se puede en medio. Pero primitivas, parte primitivas, ¿qué semana dice? 5. O sea, la que estamos viviendo. Deberíamos estar integrando, ¿eh? Claro. No pienso, no los cálculo de integral. Ya, incluso ya ocupé esta semana y voy a ocupar el lunes de la próxima. Así que de primitivas, que son 2 semanas, esta que vivimos y la que sigue, porque la próxima, 5, 6, en las 7 debería comenzar rima. Ya, ahí está claro. Muchachos. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta con respecto a la sumatoria que mostró anteriormente. Hay una sumatoria que va desde k igual a 0 hasta n. Y hice una fracción de la derivada de orden k de f de x0 partido en k factorial por x elevado a k. Y mi duda es, ¿por qué es x? Sí. Ya. Y mi duda es, ¿por qué solo xk? O sea, x elevado a k. Aquí. No, en la fórmula en general. Porque el K corre de 0 hasta n.
Y el término que está dentro de la sumatoria los representa a todos, a no ser que suelten la sumatoria y aparecen todas las derivadas. Pero el derivado K a veces, cuando K es 0, 1, 2, hasta n. El último es la derivada enésima. El primero es la función, porque la derivada es 0. O la 0 derivada, que es la función. No sé si me entiendes. Ya. No está escrito, no, desgraciadamente no está acá. Pero se supone que cuando nosotros derivamos también hay como un x menos x0, ¿cierto? Entonces la sumatoria no debería tener como el x menos x0 elevado a acá en lugar de solo tener x. Sin duda, y lo tiene, ¿o no? Ah, ok, ya vale. En torno a x0. Y cuando es en torno a 0, es 0. La factorial y x menos 0, x. Ahora, lo que tú te puedes confundir es por qué aquí sale 2K. Porque una forma de acomodar esto, que se fue saltando las impares porque eran nulas, y solo avanzaba de las pares en las pares. Y una forma condensada de escribir la suma es esta. Ahora, lo que preguntaba un chico recién, pero este ya es de coeficiente nomás. La derivada de coseno es menos 0. Efectivamente, si tú derivas esto, x elevado a 2k, bota un 2k que deja un 2k menos 1 factorial abajo, que es esta, que es la otra, y corrige un signo. Cierto que con serie funciona también. Bueno, jóvenes, este es el teorema de Taylor. ¿Lo puede leer? Por supuesto. Si es que lo puedo leer. Teorema de Taylor. Sea f una función derivable hasta el orden n más 1. Admite n más 1 derivada. No importa que el Taylor sea hasta n más 1 derivada. En una vecindad p delta x sub 0, así se anotan. La vecindad significa que va de x0 menos delta hasta x0 más delta, el centro está x sub 0. Sea p sub n en x el polinomio de Taylor de orden n de la función f, esto que estamos escribiendo, en torno a x sub 0. Entonces, hay dos versiones para lo que vamos a llamar el resto. Dice, para todo x en este vecindario, se llama vecindad perforada. Sin el x0, él dice, no, yo me retiro, acérquense lo que quieran, y si quieren llegar a mí, solo por límite. Existe un chi entre x y x sub 0. ¿Por qué se dice entre x y x sub 0? Escuchen. ¿Por qué no digo chi perteneciente a x sub 0 de x? ¿Se dan cuenta por qué? Porque esto es x sub 0. Este es el vecindario y el x puede iniciar su aproximación por aquí o por acá. Así que el intervalo estaría definido como x sub 0, x o x, x sub 0. Por eso se usa esta cosa que parece ambigua. Entre ellos está. No importa que uno esté después del otro, pero entre ellos está. Eso dice el teorema. Mínimo de los dos y máximo de los dos. Por supuesto. De cualquiera de esas maneras. Pero está siempre entre ellos. Entonces, para aliviar el desarrollo después. Existe un chi. Entre ellos tal que esta cosa horrorosa. F de x menos el polinomio. Esto de aquí, muchachos, f menos el polinomio es la diferencia que hay entre el valor exacto en cualquier x menos el valor que da el polinomio. Ustedes entenderán que no es el mismo, sino que el polinomio solo es una muy buena aproximación, pero no es exactamente lo mismo. Por eso es que se produce un enresto o un error. Este es el que mide el error que uno puede cometer. Se admite que el valor por la función es lo mismo que el valor por el polinomio. No, señor, no es lo mismo, comete un error.
y dice x menos x0 por x menos chi elevado a n, fn más 1 en chi. La n más 1 derivada en chi partido por n factorial. Cuidado, esto es potencia, esto es derivación. Y la versión de Lagrange, que es la que normalmente se usa, para todo x en b, x0 delta, asterisco, es otra forma de escribir la vecindad perforada o despuntada. Existe un chi entre x y x0, tal que esta es la versión de Lagrange, que es la que normalmente se usa o se ha usado. La diferencia entre el polinomio, entre la función y el polinomio, es x menos x sub 0 elevado a n más 1 por la derivada de orden n más 1, por eso que decía que n más 1 veces derivable, partido por n más 1 factorial. ¿Perdón? Chi es una letra griega. Chi es una letra griega. Sí, sí. Chi, xi, le dicen algunos. Hay varias cosas. Lo uso porque se encuentra en los textos. Yo podría usar A o B o cualquier letra, pero A, uno dice, tiene facha de constante. B, peor. M, natural, N, natural. Por eso sí son letras bien. Claro. Claro. Imagínense que esto, por favor, solo por un comentario jocoso nomás, que esto yo lo escribo x menos x sub 0 por x menos n elevado a chi. Pero tengo que decirle que el n que está acá es un número que se pasea cualquiera entre x0 y x. Y chi es un natural, que es un desastre. Venimos acostumbrados con otro tipo de nomenclatura. Demostración. Sea no, ahí no van a ver. Muchachos, esto de aglomerarlo tanto es la única razón porque no hay más pizarra, pero en fin. O sea, f de t continua y derivable entre x0 y x definida por la variable es t. Muchachos, aquí está x0, solo para fijar ideas. Esto es x0 menos delta, x0 más delta. Supóngase, por aquí está x, en el intervalo de x0, x. Y la variable t describe dentro de ese intervalo la función que voy a escribir ahora. El chi va a ser otro que va a estar siempre entre x y x sub 0, que es la aplicación del teorema del valor medio. Ya vamos a ver cuándo corresponde aplicarlo. Esta función la vamos a definir como qué función más extravagante, ¿no? Pero no se extrañen porque ustedes deberían reconocerlo. Esta función, y acá sacamos f en t, es
f de x, x no tiene nada que ver con t, t es la variable, menos f en t más f' en t partido por 1 factorial por x menos t elevado a 1, más f segunda en t por partido por 2 x menos d al cuadrado, más, enésima en t partido por 1 factorial por x menos t elevado a n. Muchachos, ¿qué es eso que está ahí? ¿Lo han reconocido? Es un Taylor. ¿Pero en torno a quién? El que va a la cola, en torno a t. Es el mismo Taylor que ustedes acaban de reconocer cuando acá en vez de t sea x0. Entonces es p n en t de x. Si quieren poner polinomio de Taylor en torno a t. A la vista. Y necesito la colaboración de presentes y onliners para que me ayuden a hacer estos cálculos. La intención es aplicar el teorema del valor medio a la función esa que está ahí, s de t, entre x y x sub 0. O sea, tengo que calcular S en X. S en X sub 0, S de Sánchez, S en X sub 0. S' en T para evaluarlo después en chi y decir, el TBM aplicado a esta función, que es continua y derivable, que tiene todas las hipótesis buenas, sería S de X menos S de X sub 0, partido por X menos X sub 0, igual S' en un tal chi. ¿De acuerdo? Vamos con los cálculos. ¿Cuánto vale S de X? 1, 2, 3. S en X sub 0. 3. S' en T. Las cosas. ¿Cuánto vale S de X? Ahí arriba está, ¿se arriban? ¿Cuánto? S de X, jóvenes. La variable es T. Si digo S de X, reemplacen T por X. Entonces, ¿qué queda? El primero se salva, F de X. ¿De acuerdo? Los que siguen, dentro del corchete, ¿cuánto vale el primero? F de X. Y los que siguen, se mueren. ¿Cuánto queda? Eso es. Claro, cero. Porque queda F de X y del corchete puro F de X. La que sigue, S en X sub 0. Queda F de X menos, ¿y en qué se transforma el corchete? Todo el corchete, cuando reemplazo T por X sub 0. El Taylor en torno a X sub 0. Si ese es el Taylor en torno a T, y se reemplazo T por X sub 0, es el Taylor, queda P n X sub 0 de X. No se acostumbra a escribir el X sub 0, sino que a veces se dice palabra, pero yo sé que ustedes lo entienden. Es el Taylor de la función f de x de orden n en torno a x sub 0. Que es exactamente eso que está ahí. Es el que me interesa. Y después, S' en t. A diablo. Aquí tenemos que tener memoria matemáticos y los hay. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Se nota que hay lineal cercano. Vamos. S' en t. ¿Cuánto vale la derivada de f de x? 0 si no depende de t. ¿De acuerdo? El x está por allá y el t está entre ellos. ¿No? Dice yo que me registre. 0. Menos. Del corchete, soltemos uno primero. ¿Y cuánto vale la derivada de eso? Es el primo t. ¿Están de acuerdo?
menos los que siguen, sé que tengo que derivarlo, pero primero voy a escribir la suma condensada. ¿Cuánto vale cuando ya derivé el primer f de t? Que lo liberé. ¿Cuánto vale la suma del resto de los que quedan? Es sumatoria de k igual hasta n de, ustedes están viendo que es la késima en t por x menos t elevado a k, partido por k factorial, derivado. ¿No es cierto? Lo estoy escribiendo para escribirlo así porque no lo he derivado todavía. Igual f' en t menos. Muchachos, perdón, ¿y dónde inicia esta suma? Eso es, no es el primero, el primero a patar para afuera. Y la suma ya no parte en 0, parte en 1. En todo caso, esta suma tiene n términos. Es totalmente finita. Y cuando la suma es finita, ¿no es cierto que la derivada de una suma es la suma de las derivadas? Entonces me meto para adentro. Esto es lo mismo que Es menos yo. ¿No es qué? menos es la prima de t. Eso es para ver si están atentos. Ya. Igual. Aunque ocupemos toda la pizarra, se nos merece. Ya. Aquí hay que derivar un producto. Este ni se mete. Es un número, k factorial. Este depende de t, este depende de t, eso sí. Es la derivada de este por este, más este por la derivada de este. ¿Estamos de acuerdo? Vamos viendo. ¿Cuánto sería la derivada de f derivado k veces? K más 1, subo en 1 la derivada. ¿Ves que están usando las cosas que ya aprendieron, derivadas de orden superior? Cuando derivo una que ya viene derivada, le subo en 1 el orden de la derivación. Entonces sería f k más 1 derivado en t por x menos t, respeto lo que es k, partido por k factorial, que está. Y la otra fracción, también dividido por k factorial, sería f k en t por x menos t, x menos t. No, pues estoy derivando eso. Ahora es potencia. ¿Qué vota? Un k. X menos t elevado a k derivado, vota el k. Que con el k factorial que está abajo lo deja en k menos 1. Factorial. Y esto queda en k menos 1. Pero es función de función. Y la derivada de la que está dentro, ¿cuánto es la derivada de x menos t? Derivada con respecto a t, de x menos t. Menos 1. Así que no es más en x menos. ¿Están de acuerdo? Y de mi larga trayectoria como maestro, esta es una de las más hermosas telescópicas que yo he visto. Telescópica, hay que editar. Igual. La telescópica dice que el n terminal evalúa en el mayor indiciado y el 1 inicial evalúa en el menor indiciado. Entonces queda fn más 1 en t por x menos t elevado a n partido por n factorial. Menos. ¿Qué queda aquí?
entre el 1. No me hagan escribir F así, exprimo. Cuando entre el 1 exprima de t y queda x menos t elevado a ¿cuánto? O sea, 1. Dividido por 0 factorial, ¿cuánto es? 1. Menos que por menos da más, te fuiste. Y queda menos fn más 1 en t por x menos t elevado a n partido por n factorial. Ya, muchachos. Profesor, Al tiro. ¿cómo aplicó la regla del producto cuando derivó la parte interna de la sumatoria? Aquí, Sí. el k factorial no se mete, es un número. La derivada de esto por esto. Pero la derivada de la que viene k veces derivado queda acá más 1 veces derivado. Por el otro que lo respeto. Más. Oye. Estoy aplicando eso con la regla del producto. Más. Ahora dejo f super k derivado y derivo del acompañante. X menos t. Bota un k que metea el k factorial, lo deja el k menos 1 factorial y queda la derivada de esto y le damos k menos 1. Pero por la derivada del interior, la derivada del interior es menos 1 y el más que había aquí se transforma en menos. Está derivando con respecto a t, ¿no? B a t, claro. Oye, hijo, S' en t. Ya. La derivada en t. Rematamos. Entonces, por TBM, para S en t entre x y x sub 0, existe un chi entre x y x sub 0 tal que se cumplen todas las hipótesis, tal que S de x menos S en x sub 0 partido por x menos x sub 0 igual S' en chi. Es decir, ya chicos, me ayudan. ¿Cuánto es S de x? 0 menos S de x sub 0, yo no alcanzo a eso. Abajo está en arriba, hasta de ahí. Pues. Ya. ¿Se convencen? Queda esto menos esto partido por x menos x0 igual la derivada en t que ahora es en chi, fn más 1 en chi por x menos chi elevado a n. Este menos se cancela con este menos y queda, no me van a escribirlo, f de x menos pn de x f de x menos pn de x pasa para el frente x menos x0, que está en el denominador, por fn más 1 en chi, por x menos chi elevado a n partido por n factorial. Esa es la versión de Cauchy, que rara vez la he visto usarse. Rara vez. En cambio, la de Lagrange sí que se usa. ¿Cómo demostrar que son iguales? Y tenemos. ¿Perdón? ¿Va a demostrar que son iguales? No, ni siquiera son iguales, dan distintas precisiones. Lo que sí que se usa.
Muchachos, para rematar ya nos queda muy poco. Es increíble, haga lo que haga, me demoro lo mismo. Y les voy a tener que robar 2 minutos, pero en fin. Esta función g de t va a conversar con la otra s de t. Y le voy a aplicar, cuando se cumplen las hipótesis, en este caso se cumplen, el TVMG, el teorema del valor medio generalizado, que es el que usamos en la última clase para deducir las reglas del hospital. Entonces, S en X menos S en X0 partido por G de X menos G en X0 igual S' en chi partido por G' en chi. De ahí sale la otra. Veamos. Para esta función, esta recortita, ¿cuánto vale G en X? Porque lo voy a necesitar. La variable, ¿cuánto vale G en X? 0, claro. Si quieres X menos X0. ¿Cuánto vale G en X0? G en X0. ¿A qué le escribió? X menos X0 Es que yo espero un coro de ángeles. ¿Y cuánto vale G' en T? ¿Cuánto vale la derivada en T? Es una buena oportunidad para que ustedes se acostumbren a que hay rechazos que producen errores fatales por un signo. ¿Saben lo que significa un signo antes de un logaritmo? Lo da vuelta a lo de adentro, porque el -1 entra como potencia -1 y da la cantidad logarítmica de pierde. Quedan desastres, verdaderos desastres. O un signo en el exponente de la exponencial, e elevado a x, para ustedes es así, y la otra es completamente al revés, es una creciente y la otra decreciente. Por eso es tan importante los signos, y generalmente los signos se pierden cuando uno deriva mal. Ustedes ya no derivan mal, derivan distraídos. ¿Cuánto es la derivada de esto? La de siempre, n más 1 por x menos t elevado a n, degradó en 1. 0. ¿Cuánto? Falta la derivada de adentro. La primera es la gran potencia de n más 1, pero es función de función. La función de adentro es x menos t. Y la derivada es menos 1. No la escriban, por favor. ¿Cuánto es la derivada de eso? De ahí viene el error. Me dicen, ¿cómo ahí sí? Claro, ahí sí, porque esto es más t. Y la derivada de más t es más 1. ¿De acuerdo? Entonces, existe chita que entre x y x sub 0 otra vez, etc. Sería s de x menos s de x sub 0 partido por g de x menos g de x sub 0 igual s' en chi partido por g' en chi. Jóvenes, esto lo puedo evitar y quedaría ahora ustedes vean, f de x 0 menos f de x menos Rn de x partido por g de x 0. Aquí está, g de x 0. Y g de x 0 menos igual S' en chi. S' en chi está ahí, tal cual. Menos Fn más 1 en chi por x menos chi elevado a n dividido por
n factorial menos, eso lo simplifiqué en el cálculo, es menos, dividido por G', no en T, sino que en chi, menos n más 1 por x menos chi elevado a n. Implica que signos menos, implica que f de x menos r de x es f de x menos p n de x, esto es Rn de x igual, se conoce como el resto de Lagrange, o el error de Lagrange, o lo que sobra por Lagrange, igual. Este pasa multiplicando, y queda Fn más 1, derivado en chi, que estaba acá. Estos ya se fueron. X menos chi elevado a n, y quedaría Fn más 1 por x menos x0 elevado a n más 1, dividido por, se acoplan, n factorial por n más 1, que los dos están determinados. ¿Cuánto queda? N factorial por n más 1. Sobre el factorial que sigue. Ese es el T de Lagrange. ¿Qué es que estaba por? ¿Qué habría lo borré? Bueno. Este teorema se usa en algunos casos cuando es en torno a 0, cuando uno le dice, oiga, e elevado a x igual o aproximadamente igual a 1 más x cuadrado partido por 2. Y lo cortó aquí. Bueno, y el resto, es que el resto es con la derivada que sigue. Siempre el resto es con la derivada de orden n más 1. Era ese es el resto. E elevado a chi por x cubo, x es el punto donde uno lo está midiendo, partido por 3 factorial. Entonces uno dice R, n, en este caso el resto de orden 3 de x es igual a e elevado a chi por 0,1 al cubo, partido por 3 factorial. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Dijimos, para calcular e elevado a 0,1, reemplazamos 1, 0,1, 0,1 al cuadrado, ¿y se acuerdan cuánto nos dio? Nos dio 1,1, algo así, 1,05. Ahora pregúntenle al resto, ¿cuántos decimales exactos debería tener? Y este resto, uno lo acota. No importa que sea positivo o negativo, porque puede ser por exceso o por defecto. ¿Me quedé o me faltó? ¿Me faltó o me sobró? No importa, tome el módulo. Y esto es menor o igual que cuánto. Denme una cuota de e elevado a chi. No me digan cuánto vale, si no estaríamos haciendo el cálculo. Pero ustedes saben que e elevado a chi sería e elevado a entre 0 y 0,1. ¿Cuál es el valor más grande? Sería e elevado a 0,1, así es lo que ando buscando. Entonces, váyase al chancho, grosero. Sí, puede ser 1, o puede ser 3. ¿Cuánto es G? 2,7. Al chancho, 3. Carepalo, 3. Yo sé que estoy poniéndome en el peor de los casos. Estoy poniendo un error 3. Así que esto sería menor que, esto lo acotamos por 3. Esto lo acotamos 0,001 dividido por 2 por 3. Así. Igual 0,0000, después 0, ¿qué más? 5. 3 ceritos. O sea, me da 3 decimales exactos. Justito los que encontramos. Ustedes son testigos que con la máquina me dio eso, y estos son ustedes. Después de esto no me responsabilizo. Y si quiere más, alargue el polinomio. Y pregúntenle al resto, ¿cuánto tiene que avanzar?
Qué lástima. Bueno, con ustedes lo veré al retornar. Profe, Dime, ¿es coincidencia que sean, no escucho. es coincidencia que sean 3 decimales y justo hayamos usado grado 3? No. Pueden haber sido más. No, si depende de la precisión, depende esto. Esto que está acá. Un chico dijo, acote y elevado a chi. Cuando chi se mueve entre 0 y 0,1, acótelo por 1. En realidad, bueno, es mejor todavía. Porque si lo acoto por 1, ya no es 3, así que es 1. Así que queda más chico también. Probablemente avance un decimal más. Así que prácticamente estamos achuntando al cuarto decimal con solo estos 3 rascas técnicos. ¿Profe? Cuando una función en un intervalo continua y diferenciable tiene derivada positiva o mayor o igual que 0, entonces la función es creciente. Esto es tan espectacular lo que les acabo de decir, que viene a dar por el suelo con esos traumas que teníamos. ¿Cómo se sabe que x partido por x cuadrado más 1 es creciente, por decir algo? Le pongo x cuadrado, x1 menos x2 al cuadrado, después x1 más 1, x1 más 2 al cuadrado, y lo doy vuelta y se me cambia. Era un circo. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted para esa función acá? Calcule la derivada. Si la derivada en ese intervalo le da positiva, crece, al tiro, se acabó. Así de bueno y así de corto. Desgraciadamente con ustedes no alcancé, con la otra sección sí, pero con ustedes, o con las quienes nos reemplacen, porque creo que viene el grupo A de nuevo, ustedes son el grupo C, ¿no es cierto? O ya están viniendo a quien se le antoja. Se seccionaron la sección en 3 grupos. Parece que usted debería ser el tercer grupo y ya tienen que esperar 2 semanas para volver a algo así. Bueno, ha sido realmente un placer, pero ahora, con esta audiencia, ante no haber programas o pruebas feroces intermedios, no me atrevo a recomendarlo porque estaría faltando a la parte reglamentaria. Pero yo sé que hay muchos que vienen igual y si el aforo no es atropellado, hubo una oportunidad creo que con este curso llegaron a haber 34. Y creo que el aforo era 30. Entonces ahí ya se pone un poco más peligroso en términos de reglamento. Yo por mí esto era lleno hasta el fin. Es que no tengo retorno como los cantantes malos. Yo no sé si estos chicos... ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todavía han entendido? Onliners. Vamos, muchachos. Bueno, nos seguimos viendo. El lunes, un falta. Profe, tengo una duda. Encantado, dime. Ya, mire, ¿qué significa ese 0 con una T que hizo en la demostración? ¿Qué significa cuánto? Lo que parece un 0 y una T. Acá. No, un poquito más a la derecha. Teorema del valor medio generalizado para S y G. Entre X y X sub 0. Ok, y cuando lanza la flechita para arriba, cuando tira la flecha para arriba, sí, arriba, ¿En dónde? ¿En esta parte o acá? esa parte, la de la derecha, arriba a la derecha. Esta. Sí, ¿qué significa como ese 0 y parece un 0 y una T? Lo que pasa, muchachos, escúchame, era menos y menos, menos y menos, y los menos los cancelé. Menos contra menos quedaron los 2 más. Ya se entendió. Un menos arriba y un menos abajo y los metí en el cálculo. Vale. Ya, muchachos, cuídense. A grabar, chiquilla, por Dios. Funcionó bastante.